Muy buenas tardes a toda la audiencia de El Tiempo Latino en el área de Washington, D.C., Virginia y Maryland, y también a nuestra audiencia que sigue a El Planeta en Massachusetts. Esta es una transmisión conjunta de El Tiempo Latino desde Washington, D.C., pero también la estamos haciendo para El Planeta Boston. Así que recuerde seguir a nuestros dos medios en todas las plataformas de social media, buscándonos. Si usted lo está viendo, pues ya nos ha encontrado. También recuerde seguir eltiempolatino.com y elplaneta.com, suscribirse a nuestros dailies en ambos medios y, por supuesto, nuestros Twitter y también nuestra cuenta de Instagram. Este es un mensaje ahora para la gente de Massachusetts. Escuche con atención. Si usted vive en Chelsea, Everett, Framingham, Lawrence, Lynn o Revere, este mensaje es para ti. Tu comunidad tiene una de las tasas más altas de COVID-19, pero juntos podemos salvar vidas. Si usamos mascarillas, nos lavamos las manos con frecuencia, nos mantenemos a distancia, nos quedamos en casa cuando estamos enfermos y nos hacemos la prueba del COVID, podemos detener la propagación del coronavirus. Para saber qué puede hacer y para ayudar a encontrar recursos adicionales disponibles en su comunidad, visite más.gov detén COVID-19, más.gov detén COVID-19. Bueno, esta transmisión en conjunto para toda la audiencia de habla hispana desde Washington, D.C., tiene como invitado a un economista muy reconocido que habla con los medios hispanos frecuentemente. Se trata de Daniel Lacalle, Chief Economist en Tresis. Él es autor de varios libros y su último libro, su más reciente libro, se llama Freedom or Equality. Usted lo puede encontrar en Amazon y apúrese que quedan pocas copias, así que búsquelo ya o espere a que lleguen nuevas copias de Freedom or Equality de el economista, autor Daniel Lacalle. Bienvenido, Daniel, un gusto tenerte acá con nosotros esta tarde en El Tiempo Latino y El Planeta. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los que nos estáis viendo. Muchas gracias, Daniel. Y como ustedes se imaginarán, el tema es la economía de cara a un nuevo periodo para Estados Unidos, que pues el fin de semana se celebró en las calles con celebraciones espontáneas por el triunfo del demócrata Joe Biden. Así que vamos a hablar de eso de ahí. Comenzamos con las preguntas para Daniel y lo invitamos, por supuesto, a que usted haga preguntas relacionadas a la economía para que estas preguntas sean contestadas y discutidas en este Facebook Live. Bueno, Daniel, vamos a comenzar con algo que, por cierto, es un tema recurrente en muchas personas de nuestra audiencia, ¿no? Que en los latinos en Estados Unidos han calificado a Biden o lo han criticado a Biden de socialista en parte por el presidente Trump y su discurso que ha dicho esto sobre Biden y sobre los demócratas en general, ¿no? Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto hay de cierto en que haya socialismo en el Biden y su equipo y que pueda hundir la economía de Estados Unidos? Mucha gente está preocupada, por eso quiero que tú nos digas los facts sobre eso y qué se puede esperar en ese sentido. Sí, la verdad es que el ciudadano latino que vive y trabaja en Estados Unidos es un ciudadano que conoce muy bien los efectos negativos del socialismo, por eso el impacto de esa acusación o de esa descripción es tan importante. Yo creo que si nos adentramos en el programa económico de Joe Biden, lo que ha incluido ha sido las propuestas más moderadas de toda la gama que se le había presentado por parte de sus asesores. Es decir, el riesgo de introducir medidas muy intervencionistas y extremadamente socialistas es menor. Sin embargo, es verdad que es innegable, y yo creo que ese es el discurso que ha utilizado el presidente Trump, es que el Partido Demócrata con Alexandra Ocasio-Cortez, con Bernie Sanders, con la senadora Warren, tiene un componente peligrosamente alto comparado con el pasado de personas que, digamos, que defienden abiertamente regímenes socialistas, ¿no?
Yo creo que la composición del Congreso y la composición del Senado, sobre todo, van a hacer imposible que una presidencia de Joe Biden fuera a introducir medidas que destruyeran la economía o que introdujesen un nivel de intervencionismo agresivo. En el debate de Joe Biden con el presidente Trump, él mismo le recordó que la razón por la que Joe Biden se presentó contra otros posibles candidatos para el Partido Demócrata era porque él defiende, por ejemplo, la libertad de elección en sanidad, en healthcare, ¿no? Entonces, yo creo que el riesgo de introducir medidas extremadamente intervencionistas de momento es muy bajo, pero es verdad que es una pena que en una parte tan importante del Partido Demócrata se haya, digamos que, desdibujado la defensa de la libertad individual y la defensa de la iniciativa privada en favor de una ideología como la que ha defendido toda su vida Bernie Sanders, que literalmente es así, socialismo. Muy bien, muchas gracias. Y estamos conversando con Daniel Lacalle, Chief Economist en Tresis. Si recién se está uniendo a esta transmisión de El Tiempo Latino y el Planeta, el tema de hoy es la economía y el análisis de lo que podría venir en la administración de Joe Biden. Así que únase, compártalo, haga preguntas. Tenemos un invitado de lujo, Daniel Lacalle, Chief Economist en Tresis, y es autor de varios libros. Su último libro se llama Freedom or Equality y lo puede conseguir en Amazon. Tenemos en la parte de los comentarios el website de Daniel y también su Twitter para que usted lo pueda seguir. Seguimos la conversación y Daniel, mencionaste justamente el debate, ¿no? Los debates que se dieron entre Biden y Trump. Por supuesto, pues ¿quién puede olvidarlos? Especialmente el primero con sus particularidades. En estos debates, Trump atacaba a Biden frecuentemente con el tema del aumento de impuestos. Biden lo explicó, pero quiero que por favor le cuentes a nuestra comunidad, a nuestros oyentes en Latinoamérica y en todo el mundo de habla hispana en realidad, ¿cómo evalúas desde tu punto de vista lo que en verdad quiere hacer Biden con respecto al aumento de impuestos? Para aclarar un poquito la confusión y conocer en realidad cuál es el plan que hasta ahora por lo menos se esboza sobre aumento de impuestos. El plan de Biden está orientado a tres áreas fundamentales en cuanto a subidas de impuestos. Subir el impuesto de sociedades para las empresas. Segundo, aumentar las tasas que se pagan por los rendimientos de capital. Y tercero, aumentar lo que tiene que ver con los impuestos a la renta, al salario de las personas que ganan más de $400,000 al año. Desde mi punto de vista es un error. Y es un error que el propio Bill Clinton, que el propio Obama, que muchas personas del Partido Demócrata se dieron cuenta porque, primero, Estados Unidos, subir el impuesto de sociedades, las tasas a las empresas, llevaría a Estados Unidos de tener ahora mismo un impuesto sobre sociedades, un impuesto corporativo, que está en línea con la media de la OCDE y los países europeos, a ser muy superior al de los países europeos. Eso es malo para la inversión, es malo para que las empresas se instalen en Estados Unidos, pero sobre todo es que reduce la competitividad de Estados Unidos. Y a mí me parece que eso claramente es un error, ¿no? En la parte de los impuestos a las ganancias de capital tiene poco impacto, porque luego en realidad donde a las partes que más afectan es a aquellos que tienen amplias inversiones en los mercados financieros. Sí me preocupa la subida de los impuestos a la renta, incluso aunque se diga que solamente va a afectar a las personas que ganan más de $400,000 al año. Todos los que hemos trabajado en Estados Unidos o que vamos a vivir en Estados Unidos y que tenemos la oportunidad, la razón por la que vamos es porque hay una cosa que se llama el sueño americano, ¿no? Y el sueño americano está predicado en un factor fundamental, que es que si trabajas y lo haces bien, vas a recoger los frutos de tu trabajo.
Entonces, aumentar los impuestos a un nivel en el que una persona que gana más dinero porque trabaja bien y gana bien, le va a tener que pagar casi el 50% de lo que gana anualmente, pues no me parece correcto. Me parece que es tomar medidas que no han funcionado en Europa. Y a mí no me gustan estas subidas de impuestos por tres razones. La primera es la que acabo de comentar. La segunda es porque no tiene ningún efecto redistributivo. Ni se va a reducir el déficit, ni se va a mejorar las prestaciones por esa subida de impuestos, porque los gastos que tiene el presupuesto son muy superiores a lo que se recaudaría en cualquier caso, pero sobre todo a mí me preocupa que se rompa un contrato que existe en Estados Unidos entre todos los ciudadanos por el cual se valora el mérito de las personas que ganan dinero, ¿no? Recordemos que muchas de las personas que ganan $400.000 en Estados Unidos en realidad no ganan $400.000 todos los años, ganan a lo mejor $150.000 de salario base y luego un bonus, ¿no? Un bonus. Entonces, yo creo que es importante que en el debate que va a haber en el Congreso y en el debate que va a haber en el Senado en particular, sobre todo se evite lo que para mí me parece que es una malísima idea, que es la subida de impuestos a las empresas, porque se dice, ¿esto le va a afectar a las grandes empresas? No, no es correcto. La razón por la que tuvimos en Estados Unidos durante muchos años una salida de empresas hacia el exterior era porque la tasa corporativa no era competitiva con respecto al resto del mundo. Para que nos hagamos una idea, muchas veces nos hablan del modelo de los países nórdicos. Los países nórdicos tienen tasas más atractivas para las empresas que, por ejemplo, la que tendría Estados Unidos si se sube al nivel al que han anunciado. Muy bien, ese es el análisis de Daniel Lacalle, Chief Economist en Tresis y autor de varios libros, entre ellos su más reciente, Freedom or Equality, y tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Él tiene experiencia alrededor del mundo, en el norte de África, en Latinoamérica, en el Medio Oriente, por mencionar algunos lugares, y por supuesto muy conocedor del tema de Estados Unidos. Él ha estado aquí, ha vivido aquí en Estados Unidos y ahora está conversando con nosotros en exclusiva con El Tiempo Latino y El Planeta para llevarle a nuestra audiencia de habla hispana información sobre el plan, un análisis sobre el plan económico que ha esbozado el candidato, el ex candidato y ahora ya presidente electo Joe Biden. Ahora, Daniel, vamos a hablar del actual presidente Trump. ¿Cuáles fueron, a tu criterio, sus éxitos y fracasos para la economía de los Estados Unidos en su administración? Yo creo que su gran éxito fue que heredó una economía que estaba en un periodo de crecimiento, pero ya en la última fase de crecimiento, y muchos analistas estimaban que ganase quien ganase las elecciones iba a tener que enfrentarse a una recesión. Recordemos que en el año 2016 se hablaba de recesión, en el 2017 como muy tarde, el 2018. Y yo creo que su gran éxito ha sido prolongar la etapa de crecimiento de la economía norteamericana y además bajar la tasa de paro antes del COVID-19 al nivel que se consideraba imposible. Recordemos que cuando se consiguió bajar el desempleo al 5% con el presidente Obama, la inmensa mayoría de los analistas financieros decían, bueno, es que más bajo del 5% no se puede bajar el paro. Entonces yo creo que su gran éxito ha sido el empleo y extender el crecimiento. Yo creo que desde el punto de vista económico, su mayor fallo ha sido el aumento del déficit, el aumento de la deuda, ¿de acuerdo? Yo creo que el presidente Trump, cuando era candidato, identificaba muy bien como un gravísimo problema para la economía norteamericana el aumento del endeudamiento como una debilidad estructural que podía perjudicar al país a medio plazo. Y aunque la bajada de impuestos y el aumento de gasto que ha llevado después no generó el nivel de déficit que muchos temían que iba a ocurrir porque la economía creció más,
Lo que es verdad es que no ha sido posible en su mandato reducir la deuda en términos reales, en términos absolutos, que era lo que tenía como objetivo. Yo creo que, obviamente, otro éxito relativo ha sido que tras un impacto absolutamente brutal del COVID-19 en la economía, el país aumentó brutalmente el paro a más del 15%, pero lo ha reducido a el 6,9% en muy poco tiempo. La economía se ha recuperado mucho más rápidamente que la europea o que la de otros países. En realidad, yo diría que el gran éxito de Trump en lo económico ha estado en sus políticas pro crecimiento y pro empleo, y el fracaso ha sido en la parte financiera, en la parte, digamos, de lo que es el endeudamiento. Muchas gracias. Análisis de Daniel Lacalle, Chief Economist en Tresis. Daniel, hablamos del COVID-19 y justamente mi próxima pregunta está relacionada. ¿Cuáles son los retos que le esperan a Joe Biden y a Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos con respecto a esta economía COVID para el futuro cercano ya? Yo creo que el gran reto es que tienen que tener una política que preserve el tejido productivo y que mantenga a los pequeños negocios en funcionamiento, mientras a la vez se preserva la salud y se mantienen unos protocolos serios sanitarios. Esta es la clave, porque ahora mismo en estas elecciones ha sido muy evidente. Lo que está sufriendo de una manera brutal en la economía norteamericana son los pequeñísimos negocios, las tiendas, los pequeños restaurantes, los pequeños negocios que a lo mejor tienen una familia o dos personas, tres personas como dueños y unos pocos trabajadores. Esos son los que más están sufriendo. Entonces, si toman medidas con respecto a la crisis sanitaria que involucren cierre forzoso de la economía, las medidas tan agresivas que se han tomado, por ejemplo, en algunos países de la Unión Europea como Francia, etcétera, eso va a destruir muchísimos más negocios y muchísimo más empleo. Entonces, su gran reto es tener como pilar de su política la economía y la salud. A veces en el debate económico se nos dice hay que elegir entre economía o salud. No. Suecia, Dinamarca, Austria, Holanda, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, hay muchísimos países que han decidido elegir en economía con salud y no solamente están llevando a cabo una mejor gestión que muchos países de Europa de la crisis sanitaria, sino que además el desempleo y el crecimiento no están poniéndose, digamos, a niveles de crisis depresiva. Gracias, muy buenos puntos. Nos da Daniel Lacalle, Chief Economist en Tresis, conversando con El Tiempo Latino en Washington, D.C. y transmitiendo también directamente para el planeta en Massachusetts. Ahora vamos a hablar del tema China. ¿Qué crees, Daniel, que vaya a pasar con China en cuanto a economía con la administración Biden? Que la guerra comercial con China tal vez culmine. ¿Cuál va a ser el estatus de China a los ojos de la nueva administración? Yo creo que si juzgamos por el pasado, que siempre es importante cuando tienes una persona que ha sido vicepresidente de Estados Unidos, sabemos que Joe Biden, siendo vicepresidente de Estados Unidos, impuso aranceles a China en paneles solares, en muchos productos, a la inversión china en empresas norteamericanas, etcétera, ¿no? Durante la administración Obama hubo una política, digamos, de diplomacia, pero a la vez de fortaleza en cuanto a tomar medidas serias para preservar un comercio justo entre los dos países. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a China,
hay cosas que no se van a poder parar aunque cambie el presidente, como son los litigios que ya están en los tribunales de la Organización Mundial del Comercio, la World Trade Organization. Entonces, eso no se va a parar, eso continuará. Yo creo que también probablemente se intente tener la administración Biden probablemente intentará tener una relación más, digamos, abierta y unas negociaciones más diplomáticas que lo que vimos durante la administración Trump. Por lo tanto, sería seguramente menos duro con China, pero similar a lo que fue durante el periodo de 8 años en los que fue vicepresidente. Perfecto, muy bien, gracias por el análisis, Daniel. Y ahora yo sé que tienes tiempo limitado, estás con muchísimas entrevistas y pues con tu trabajo muy ocupado. Así que vamos a la última pregunta de esta conversación. Les recuerdo, amigos, si nos está viendo en vivo, aún tiene tiempo de hacer sus preguntas para que Daniel Lacalle, economista, Chief Economist en Tresis, le responda de acuerdo a lo que usted plantea. Así que, por favor, si quiere hacerlo ahora en vivo, hágalo. Si no, también la puede dejar en los comentarios. Este Facebook Live queda grabado en El Tiempo Latino y en El Planeta para que sea compartido y lo pueda revisar a su propio gusto cuando usted quiera. Así que ahora vamos a la última pregunta y incluye algo de lo que tocaste, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, los paneles solares y justamente mi pregunta es sobre la energía limpia, ¿no? Biden tiene fuertes planes con respecto al cambio climático. Esto significaría pasar de petróleo a energías limpias. ¿Cómo crees que se pueda lograr esto de manera positiva para la economía? Yo creo que va a ser muy complicado. Estados Unidos también, esto conviene recordarlo, durante el mandato de Obama con Biden, los 8 años, Estados Unidos pasó de ser el principal importador del mundo de petróleo a uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Hoy produce más de 11 millones de barriles al día y que es más que Arabia Saudí y que Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se puede hacer una transición de un país que ha pasado de ser dependiente energéticamente a independiente energéticamente, como ha sido Estados Unidos, sin generar una destrucción en la industria enorme. Porque por mucho que queramos hacer un análisis optimista, yo la verdad tengo una enorme fe y un enorme nivel de seguridad de que el sector de renovables seguirá liderando, como lo ha hecho también durante la época de Trump en Estados Unidos. Pero no puedes tomar medidas que vayan a destruir los millones de puestos de trabajo que tiene el sector del petróleo y gas en Estados Unidos, porque ni en la estimación más, digamos, optimista de transición de puestos de trabajo del sector de energías fósiles al sector de energías renovables, podrías evitar una sangría de empleo, una destrucción de empleo sin precedentes. Es muy fácil de analizar. Cualquier persona que entienda el sector del petróleo, el sector de las refinerías, el sector del gas natural, sabe que el número de personas que se necesitan para llevar a cabo esas actividades es entre 3 y 4 veces el número de personas que se necesitan para gestionar un parque de paneles solares o de molinos de viento, ¿no? De windmills. Entonces, tiene que plantear una transición energética competitiva. No puede cometer Estados Unidos el error que cometió Alemania de invertir radicalmente en cambiar el mix de energía. ¿Por qué? Porque se duplicó la factura para los consumidores de la energía y encima también ahora Alemania, a pesar de las enormes subvenciones al sector renovable, depende más del gas natural de Rusia que antes. Por lo tanto,
lo que tiene que hacer es menos parecido a su programa y más parecido a lo que ocurrió durante el periodo en el que fue vicepresidente junto con Obama y el periodo del presidente Trump, que es que el sector renovable vaya creciendo y desarrollándose maravillosamente como lo hizo y con mucha capacidad de fortalecerse financiera y operativamente, y a la vez mantener la ventaja competitiva que le da a Estados Unidos el hecho de que paga menos de la mitad que la Unión Europea por el gas natural y prácticamente una cifra muy similar, la mitad que la Unión Europea por el petróleo. Entonces, yo creo que la transición competitiva es la palabra que deberíamos usar. Y yo creo que el diálogo con la industria tiene que ser parte de ese proceso de transición competitiva que no introduzca un enorme aumento del desempleo, que sería el gran riesgo. Claro, pensemos que Dakota del Norte tiene unos niveles de desempleo más bajos del mundo gracias al sector de petróleo y gas. Si mañana en Dakota del Norte cambias todo el sector de petróleo y gas por el renovable, más del 60% de los trabajadores de esa industria no tienen en qué trabajar. Muchas gracias, Daniel. Y antes de despedirnos, amigos, yo les recuerdo para la gente que está ahora mismo en Massachusetts, que si viven en Chelsea, Everett, Framingham, Lawrence, Lynn o Revere, escuchen con atención este mensaje, porque sus comunidades tienen unas de las tasas más altas de COVID-19, pero todos juntos podemos salvar vidas. Si usamos mascarillas, nos lavamos las manos con frecuencia, nos mantenemos a distancia, nos quedamos en casa cuando nos sentimos enfermos y nos hacemos la prueba del COVID-19, podemos detener la propagación del coronavirus. Para saber qué puede hacer para ayudar y encontrar recursos adicionales disponibles en su comunidad, visite más.gov/detén COVID-19. Muy importante para la gente de Massachusetts, y en esta transmisión del Tiempo Latino y el Planeta hemos hablado en media hora de temas importantes sobre la economía, que son en verdad temas clave, con el economista Daniel Lacalle, Chief Economist en 3 y autor de varios libros, entre los que tenemos a su más reciente Freedom or Equality, que lo puede comprar en Amazon.com. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros y cubrir en realidad en 30 minutos temas importantísimos sobre la economía para el futuro de los Estados Unidos con la administración de Joe Biden, sus retos, el análisis de lo que más le preocupa a la población latina aquí en Estados Unidos. Así que te agradezco en realidad, y las puertas están abiertas. Esperamos que regreses a otro análisis aquí con nosotros para el Tiempo Latino en Washington, D.C. y el Planeta en Massachusetts. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo también y nos despedimos. Chao, hasta luego. Soy Rafael Ulloa y nos veremos en otra transmisión.